una decisión arbitraria de la conducción de ASOEM, sobre todo a través de Juan Medina y de Pablo Casale, dos dirigentes muy importantes de ASOEM, unilateralmente resuelven la desafiliación a FESTRAM, le comunican esto a la Municipalidad de Santa Fe, a la sección de Hacienda de la Municipalidad de Santa Fe. La municipalidad deja en este caso, deja entonces de remitirle fondos, remesas, creo que fueron 4 meses en total a la FESTRAM, que insólitamente a la FESTRAM nunca se la había notificado, y peor aún, al año siguiente, cuando la FESTRAM, que es la Federación de Trabajadores Municipales, pide al municipio, al SOEM, que designe a un paritario para la discusión salarial, ASOEM le responde que su paritario es Juan Medina. Entonces mal se puede explicar cómo estaba desafiliado la FESTRAM cuando el mismo sindicato envía a Juan Medina a participar de la mesa paritaria para discutir salarios, entre otras cosas. Bueno, esto generó una investigación interna dentro de la FESTRAM, que tuvo esta conclusión, que arribó a esta conclusión que mencionábamos, que además sancionó a los dirigentes de ASOEM y que además presentó una denuncia penal. Bueno, ahora se sabe que la FESTRAM, o en las últimas horas por lo menos nosotros, nos enteramos que la FESTRAM se va a constituir como querellante, se constituye como querellante para participar en este proceso más activamente. Esto lo hace a partir de la representación que tiene con un abogado que es el que está en el estudio con ustedes en este momento. Alejandro Otes, quien va a representar a la querella en este caso por parte de la FESTRAM. ¿Cómo andas, Alejandro? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, ¿cómo nos puedes resumir un poco toda esta situación y cuáles son las novedades ahora? Es tal cual como dijo Héctor. Al principio lo que llamó principalmente la atención fue la forma en la cual se comunica a la Municipalidad de Santa Fe esta supuesta desafiliación por parte de ASOEM. Se hizo nada más que con una nota que no reúne ni los mínimos requisitos de formalidad, y llama realmente mucho la atención cómo con una nota que dice directamente ASOEM ya no forma parte de FESTRAM, automáticamente el personal de la Municipalidad de Santa Fe, concretamente en la parte de tesorería, dicen, bueno, damos por sentado, se ha corroborado, se ha acreditado que ya no forma parte, entonces dejen de girarle el dinero. La verdad que es una nota que podría haber hecho cualquier hijo de vecino, sí, y no ha habido ni el más mínimo control respecto de esta nota. ¿Por qué? Porque si uno va a acercar una nota en la cual dice, fíjense, nosotros ya no formamos parte de tal o cual entidad, máxime cuando estamos hablando de asociaciones sindicales, claro, que tienen reglamentos propios, que tienen estatutos propios, que tienen procedimientos propios, mínimamente tendrían que haber acompañado una copia de todo lo que fue ese camino administrativo interno previo para decir efectivamente ya no formamos parte. Y automáticamente la Municipalidad de Santa Fe empieza a retener el dinero que tiene que depositar la FESTRAM y automáticamente se lo empieza a depositar a ASOEM, con el consecuente perjuicio patrimonial no solo para FESTRAM, sino también para todos los trabajadores que estaban afiliados a una entidad superior. Claro, claro. La verdad que es muy difícil creer que simplemente los controles fueron laxos. Que nadie conocía el procedimiento. No estará en la causa y no será parte de tu análisis quizá, pero sí del nuestro. En ese hay que poner en contexto, ¿no?, la situación. ASOEM termina siendo el único gremio a nivel provincial que cierra una paritaria a la baja. En ese momento, apenas unos meses antes, un mes antes. Es decir, el representante de los trabajadores acuerda con el patrón, que era el intendente José Corraro, la Municipalidad de Santa Fe, el Ejecutivo Municipal, una paritaria a la baja con un monto que después se iba a depositar y quién le iba a tener que pagar, el sucesor, que en este caso es Emilio Jatón. Y en el medio de ese contexto aparece un fondo girado a ASOEM que pertenecía a la FESTRAM simplemente como una nota. Uno no quiere generar especulaciones, pero si analizamos todo el contexto, y esto lo digo yo, tiene más pinta a un acuerdo entre partes que a una situación de confusión por parte del municipio santafesino, ¿no? Sí, evidentemente acá hay gente, concretamente funcionarios de la Municipalidad de Santa Fe, que no han realizado su trabajo, y su trabajo que tiene que ver con el contralor de este tipo de situaciones. Ahora,
esto se está investigando, esto ya por lo menos se puso sobre la mesa. Nosotros presentamos la denuncia el 30 de marzo de este año y lógicamente la cuestión en sí misma es bastante compleja, entonces en primer lugar hubo que dejar de lado la posibilidad de que se tratara de una mera cuestión gremial o sindical. Es decir, no, efectivamente estamos en presencia de una cuestión penal. ¿Cuál es la cuestión penal? ¿Cuáles son los delitos? Y desde un primer punto de vista tendríamos una defraudación lisa y llanamente en el caso de que el personal de la municipalidad haya sido engañado por esta nota. Pero si seguimos investigando puede llegar a surgir otro tipo de responsabilidad, como puede llegar a haber desde una connivencia a un incumplimiento de los deberes de funcionario público y así sucesivamente en la medida en la que se sigue investigando. Nosotros, en este caso Festram, entendió que lo mejor que podía hacer era intervenir activamente en el proceso penal, lo que se hizo a través del pedido de constitución de querellante. La semana pasada ya salió la resolución. Festram es querellante en esta causa contra estas dos personas que lógicamente revisten el cargo de de secretario general y secretario gremial de ASOEM. Lógicamente hay que seguir trabajando, seguir investigando, pero el solo hecho ya de estar constituidos como querellantes, que esto se trate de una verdadera causa penal y no de un mero conflicto gremial o sindical como en algún momento se quiso hacer aparecer, realmente ya es muy importante. Alejandro, ¿cuál hubiese sido el procedimiento adecuado para llevar adelante la desafiliación de ASOEM y posteriormente, bueno, el girar los fondos como hicieron desde la municipalidad? ¿Cuál hubiese sido el procedimiento? Lo primero que debería haber hecho ASOEM es, de acuerdo a su propia reglamentación, convocar a una asamblea para que sean justamente todos sus afiliados, quienes en definitiva son... Voten el sí o el no. Exactamente, exactamente. Ese es el primer paso. Una vez que ese procedimiento se lleva adelante, un segundo procedimiento frente a Festram, donde también quieren desafiliarse. ¿Por qué? Porque ya existe una voluntad colectiva de los representantes de ASOEM de desafiliarse. Y una vez que están cumplidas estas dos etapas, que todo esto lógicamente hay plazos en el medio. ¿Por qué hay plazos? Claro. Porque también si alguien no está de acuerdo tiene la posibilidad de impugnar o de recurrir a la justicia frente a este tipo de situaciones. Recién ahí... Una asamblea necesita un tiempo previo para llamarse. Exactamente, y más en las condiciones de pandemia que tuvimos durante todo el año 2020. Es decir, hay realmente una situación, porque esto no se había hecho anteriormente. Entonces, con todos estos requisitos cumplimentados, recién ahí hubiera podido informar a la Municipalidad de Santa Fe de que ya no formaba parte de Festram y de que sí, a partir de ese momento todos los aportes y las contribuciones tenían que ser girados a ASOEM y no a Festram. A todo esto también sirve destacar que ese dinero del cual se hizo directamente fue a parar a las arcas de ASOEM, sigue en las arcas de ASOEM. Es decir, ese perjuicio patrimonial que se llevó adelante en julio. ¿Cuánto sale? A valores históricos eran una cifra muy cercana a los 3 millones de pesos. Pero, lógicamente, si uno tiene que hacer una actualización, el monto es, imagínense, más con las tasas activas que maneja el Banco Nación, estamos hablando de una cifra realmente muy importante y, por supuesto, millonaria. ¿Hubiese correspondido también, pregunto, esto es una pregunta, que la municipalidad, en vez de depositarlo a ASOEM o a Festram, en el medio de la disputa, hubiese colocado ese dinero en un arca judicial hasta que se decida? Lo que debería haber hecho la municipalidad en primer lugar es constatar, lógicamente, citando al personal de Festram para ver si esta era la situación. Muy simple, una nota, un expediente de esos que se forman y que forman, la verdad, la cantidad de expedientes que debe tener la municipalidad que no sirven para nada, porque esa es una realidad, se forma expediente por cualquier cosa, cualquier nota que uno ingresa automáticamente forma un expediente. ¿Por qué no mandar una nota a Festram a los fines de que corrobore efectivamente ASOEM ya no forma parte, sí o no? Tan simple como eso. Y no se hizo. Más allá de que encima la cuestión tomó un estado público. Esta es una sociedad como la santafesina, donde nos conocemos todos. Nadie puede mirar para el otro y decir, yo no me enteré de esto, no sabía, solo por trascendidos. No. El municipio tiene la obligación legal de tomar los recaudos para evitar que este tipo de cuestiones ocurran, porque justamente fue su inacción o haber hecho quizá un control demasiado permeable, vamos a decirlo así, un control demasiado permeable, o un sistema de control demasiado permeable,
lo que permitió que esta situación se diera. Nadie puede desconocer, también me parece, esto ya es a título personal, pero los mecanismos, ni desde el lado sindical, ni desde el lado municipal, digo, cualquiera de los dos lugares necesita conocedores de las reglas en este caso. Pero por supuesto, además estamos hablando ni más ni menos que del dinero de los trabajadores. Y ese dinero que proveniente sirve... del erario público. Exactamente, pero y sobre todo que sirve ¿para qué? Para el funcionamiento de las asociaciones sindicales. Si no estamos hablando de un dinero que viene en forma de subsidio, no, estamos hablando realmente de algo que sirve para el funcionamiento y hace a la vida propia de las asociaciones sindicales. Héctor, ¿alguna pregunta? Sí, solamente me queda preguntarle a Alejandro lo siguiente. En la investigación administrativa de FESTRAM, tengo entendido que se le consultó a SOEM sobre esta situación y a SOEM, ¿qué respondió? ¿Negó que haya ingresado ese dinero a las arcas, el dinero que tenía que ir para FESTRAM a las arcas de SOEM? Lo admitió y en todo caso está reteniendo indebidamente esos fondos. ¿Cuál fue la respuesta administrativa frente a esa situación, Alejandro? Lo que tiene que ver con la respuesta administrativa, Héctor, prefiero no develarlo por una sencilla razón. Está siendo materia de investigación. Pero sí hay una realidad. ¿Cuál es esa realidad? La realidad es que no se procedió a la devolución, no se abrió una cuenta judicial. Claro. Es decir, se mantuvo en esa conducta o en esa línea de seguir reteniendo el dinero, es decir, no ha habido una manifestación clara al respecto. Sin perjuicio de ello, si bien ha habido algún intento por parte de los representantes de ASOEM de proceder a la devolución de ese dinero, tampoco es como quien dice yo me apropié de algo y ahora te lo devuelvo cuando yo quiero y al monto que quiero. Eso lógicamente va a formar parte de lo que es la causa judicial, la causa penal que se está tramitando y veremos cuáles son los resultados, esperemos que en poco tiempo. Doctor, muchas gracias por venir. Por favor, un gusto, gracias.